Listo. Ok, entonces, Siempre me hace la mala jugada. ¿Y por qué no me lo dejo hacer? Listo, ya casi. Creo que nos va mucho mejor si lo ponemos así. Listo, Catalina. Si quieres me quedo aquí cambiándote las diapositivas. ok, entonces, hola, otra vez, buenos días. Y pues mejorar del formato SVG, que pues, por su sigla en inglés, es Scalable Virtual Graphics, en español, gráficos vectores escalables. Es un formato de gráficos vectoriales, bidimensionales, tanto estéticos como animados, en formato de mercado XML, es decir, que pone un código cuya especificación es un estándar abierto. Se puede desarrollar en minutos mantener. Estos fueron creados para que se puedan representar o renderizar en páginas web y navegadores. Este lenguaje fue recomendado por la W3C en septiembre del 2001. Esa W3C es una cosa que da como recomendaciones de qué utilizar como para páginas de uso. Este es utilizado por navegadores como Mozilla, Firefox, Opera, Google y otros exploradores. A diferencia de los tipos de otros formatos como PNG, JPG, Web y TIFF, estos son más interactivos ya que no están hechos por mapas de edit, sino por vectores, Entonces no pierden la calidad ni la resolución cuando la vayas a hacer zoom, por eso son buenas para páginas. Y pues puse algunas ventajas de utilizar este formato, que es, como ya dije, no pierde la calidad, imprime con alta calidad desde cualquier resolución, se pueden crear y editar desde cualquier editor de textos, o sea, tipo el de notas, y los archivos son XML puro, que son tipo programación, ¿no? O sea, todo lo escribís, depende de lo que escribas, aparece ahí. Ya. Súper, Catalina, muy bien. Para profundizar en algún tipo de información, básicamente lo que hace un formato es escribir el código. Y el procesador, cuando manda este código a la pantalla, muestra esta imagen.
El SVG es, digamos, como el papá de los formatos de vectores, porque fue de los que, bueno, no fue de los primeros que se crearon, pero sí ha sido uno de los más popularizados. Entonces, cuando uno va a guardar algo en vectores, por ejemplo, utilizar un SVG puede ser muy adecuado. Normalmente, cuando uno guarda letras en vectores, perdón, en un documento, se te van a pixelar, porque recuerden que generalmente todo lo convierte a mapa de bits. Entonces, al pixelarlo, pues las letras nos van a aparecer así como con estos cuadritos, porque los píxeles a ser cuadrados no se pueden cortar ni a la mitad, ni en diagonal, ni en curva. Entonces, no se pueden ver las curvas continuas, sino que hacen como esta cantidad de cuadros semitransparentes para poder dar esa sensación de curva. Eso es lo que ocurre cuando yo guardo un documento en, eh, en algunos de los formatos que son de mapas de bits. Sin embargo, si lo guardamos en SVG, eh, pues vamos a evitar ese conflicto. Y eso nos permite ver las líneas mucho más continuas. Entonces, SVG va a tener esa ventaja. Vengan, yo les muestro algo para que lo vayamos viendo de una vez en la aplicación de ah, cuando yo le doy File, Save As, cuando le doy Guardar como, aquí es donde yo le puedo cambiar el formato. Entonces miren que está ahí, pero van a estar otros formatos disponibles. Entonces, por ejemplo, está el SVG y el SVGZ, que es el formato con compresión. Ya les voy a explicar qué es compresión. Entonces, yo lo puedo guardar en cualquiera de estos. Vamos a guardarlo inicialmente como ahí. Y él me va a preguntar las opciones, la versión de Illustrator en la que la quiero guardar. Bueno, en fin, una cantidad de opciones. Si yo le doy Save As SVG, miren que las preguntas son diferentes. Entonces él me pregunta si lo quiero guardar como un SVG o convertirlo como solamente líneas. ¿Qué es convertirlo solamente en líneas? Vengan, yo le hago aquí una cosita para que lo veamos. Veamos el convertir a líneas. Si yo le doy outline, él me lo muestra como si fuera un borrador, sin rellenos y sin bordes. Entonces, cuando yo le doy en SVG, él me pregunta si lo quiero en SVG o convertirlo a un borrador, a un esquema. Eso, pues obviamente me va a eliminar rellenos y demás, pero es posible que solamente requiera, por ejemplo, una maqueta, un plano, un dibujo muy técnico. Démosle OK y veamos aquí en descargas. ¿Qué pasó y por qué no me lo guardó?
Mírenlo aquí. Miren un AI. Este AI que creé acá, mírenlo que pesa 1.2 megas. Un SVG pesa 625 bytes, ni siquiera 625 bytes. Es decir, pesa la mitad de lo que pesa un AI. ¿Por qué? Porque el AI es más complejo, el AI guarda más información. El mismo ejemplo que les ponía, si guardo en .doc, con más características, más niveles y demás, o si lo guardo en TXT, menos características y menos niveles. Esa es una diferencia del SVG con el AI. Entonces, depende de lo que tú quieras. Mayor compatibilidad, SVG, menos peso, imágenes de menor calidad. Pero si lo vas a seguir trabajando a nivel profesional, debería ser en AI. Listo. ¿Preguntas sobre SVG? Este me detuve a explicarlo porque es uno de los que más les va a aparecer. Sí. Yo veo si PowerPoint lo tiene instalado. No. Ok. Listo. Samuel, Buitrago. Dale, bájame acá. Samuel, ¿de cuál vas a hablar tú? HPGL. HPGL. Ah, como hacía la arroba. El arroba lo haces con el option y con el 2. Dale cancel. Option y 2. Entonces, ¿Terminaron el Homero? ¿O hicieron algún otro? Bueno, recuerden que la idea de ahí es practicar con el Homero para que nos podamos tener algunas ideas. La idea ya está, eh, este viernes vamos a trabajar con los elementos de rotación, de duplicación, bueno, no sé, lo trabajaron el viernes de la semana pasada, que trabajaron el viernes de la semana pasada con el profe. ¿Quién estuvo el viernes? ¿También, Mario? Sí. ¿Qué trabajaron con él en la práctica? De vectorizar. ¿Con calco? Sí. Los bolsos ahí, pero sí los enseñó actualizar. Con match trace. Ok. Más rápido, ¿no? Más fácil. Pues digamos que ese ya lo utiliza uno cuando ya sabe manejar la pluma, porque listo. Eventualmente la pluma nos sirve para poder hacer trazos, pero si ya es un calco de toda una imagen, pues uno lo hace más automatizado. ¿Sí?
Sí, básicamente. Ah, listo, don Samuel. Si no me importa, algo me completa sobre el formato HTML. Hewlett Packard Graphic Language, o llamado HPGL, es el tipo de archivos que son principalmente usados por programas como AViewer de Capstone Tools. También es una excepción de nombre de archivos Potter codificados como los binarios o de texto de Hewlett Packard Graphics Language, que son básicamente usados en los que dicen las impresoras, ¿no? Las personas usan el formato HPGL para hacer impresiones de alta calidad con colores. Ahora vamos de cómo lo hacen más adelante. ¿Saben qué es un archivo plotter? ¿Sabes qué es un plotter? Eso no busqué exactamente. ¿Alguien sabe qué es un archivo plotter? Esas máquinas de impresión grandísimas que hay en algunos centros de copiado. Por ejemplo, aquí hay un plotter, que es donde se imprimen los formatos de los afiches, las vallas, todo eso gigante. Esas son impresoras plotter, los planos. ¿Sí, sí las han visto? Ahorita que salgan, aquí van a ver una grandota que está en la pared de acá. Ese es un plotter. Entonces, el HPGL es principalmente pensado para esos archivos. Vale. Pues características como son usadas usadas en líneas en vez de puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la forma de ser impresos en calidad no se use como un trazado, se recrea la imagen desde cero usando líneas en vez de puntos, como la mayoría de programas conocidos de hacer. Y también se usan en siguientes programas como AV Viewer, CorelDRAW y XenView. Pues ahí es donde obtuve la información. Normalmente, listo. Súper, Samuel. Muy bien. Muchas gracias. Tu celular creo que te quedó acá. Listo. Normalmente cuando yo imprimo en una... Voy a cerrar tu sesión, Samuel. Que no nos quede nada por aquí abierto. Listo. Listo. Normalmente cuando yo imprimo, algo, la impresora normal, la impresora de casa, la de tinta o la láser, imprime son punticos de tinta. Punticos de tinta que están tan cercas que no los alcanzamos a diferenciar. Permíteme un momento. Si tuviéramos una lupa de impresor, una lupa de esas que agranda muchísimo, no veríamos esto amarillo, sino que veríamos una cantidad de punticos amarillos separados, o incluso de composiciones de CMYK, que están tan próximos que el ojo humano no los alcanza a diferenciar. En las plotter, que son los archivos de alta calidad, no se imprimen puntos, sino que se imprimen líneas. Y son líneas tan delgadas y tan diminutas que, pues, obviamente no los podemos reconocer y diferenciar. Y eso hace que la calidad sea mucho más alta. Entonces, HPGL generalmente es para formatos de gran tamaño. Si se van a dedicar, por ejemplo, en la industria a producir este tipo de cosas, allí lo que dice fotografía y audio, miren que eso es un cartel grande impreso en un gran formato, pues van a requerir una impresora que maneje formatos HPGL. Bueno, Isabela, ¿cómo? ¿Tienes o me la ves yo?
estaba igual. Pasó nada. Ah, sí, sí. ¿Mm? Sí, ¿verdad? No, Sí, sí, mucho más legal. este Chrome está en todo. Dice que como comenzar así. Tienes que bajar la migración. No, Bien. vamos a ver si funciona. Bueno, chicos, escuchamos a Isabela, que es de los temas centrales. Y Adobe Illustrator. Y el programa y el formato. Trata de un programa de inteligencia artificial incluyendo el sistema de operating system, y viene por uno de los pioneros en el diseño vectorial. Su plataforma cuenta con diferentes herramientas para elaborar distintas tipográficas, cuales puede utilizar para la impresión, videos, publicaciones en redes sociales. Cada una de estas piezas de ese pago se guardan en formato ARRI, ya como la expresión de forma parte del parque de Adobe Creative Cloud, el cual debe descargarse con programas de edición. La historia. Comienza la historia de Adobe Illustrator surge en la creación de este programa en el año 1986, debido al éxito que tuvo el programa por impresiones de Adobe Photoscript el año 1982. Sin embargo, su lanzamiento oficial se da en enero de 1987 bajo el nombre de Adobe Illustrator 1.0. Desde un comienzo estaría habilitado para el sistema Apple Macintosh, pero los creadores quisieron ir más allá. Este programa en sus inicios dio muchas curiosidades a los usuarios por diversas herramientas que estaban en su plataforma. Es así que cada versión que ha lanzado desde CS3, que fue lanzado el 27 de marzo del 2007, el CS4, que lanzó en octubre
del 8, que fue casi idéntico, excepto que por una ligera alteración en el corte y el color. El gris oscuro presenta una gran variedad de mejores herramientas antiguas, junto con la introducción de algunas herramientas nuevas adquiridas de Freehand. El ACS5, que fue lanzado en abril de 2010, las más características incluyen herramientas de cuadrícula, perspectivas tomadas de Freehand, un pincel de cerdas para trazos más naturales y las una actualización completa de los trazos referidos como Beautiful Stroke. El CC6 fue lanzado el 23 de abril del 2012. Cambió una cuadrícula marrón en un borde amarillo y para muchas funciones y varias correcciones de errores como nueva incapaz de usuario, nombres de capa, códigos de RGB y lanzar de color para aumentar el trabajo. Mira, CC Adobe dedicó sus actualizaciones a la nube. Junto a la creatividad Code se lanzó el Visual CC en la versión la 17. Fue la primera que se vendió, solo que ningún modelo de esos donde puedes pagar nada más. Y pues yo puse un video. Vale. ¿Qué es Illustrator? Illustrator es uno de los softwares de diseño y arte gráfico más requeridos por las empresas. ¿Qué es y cuáles son sus características? Illustrator es un editor gráfico vectorial desarrollado por Adobe Systems, razón por la cual es compatible con otros programas de la suite de Adobe, como Photoshop, After Effects y entre otros. Actualmente se encuentra en su 17ª edición, compatible tanto en Windows como en Mac OS X. Su interfaz, ordenada y estructurada, contiene diversas herramientas y parámetros que podemos ajustar para la elaboración de todo tipo de gráficos, como ilustraciones, logotipos, diseños de personajes, maquetas, iconos, folletos y entre otros. Adobe Illustrator, por sus siglas AIM, es un editor gráfico vectorial de forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajo, y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración. Ilustración como rama de arte digital, aplicando a la ilustración técnica o el diseño gráfico, y entre otros. Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial en un tiempo de ser lanzado por esta compañía, definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo de las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan a maquetación y publicación, impresión, video, publicación en la web y dispositivos móviles. Las impresionantes ilustraciones que se crean con este programa le han dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial entre artistas gráficos digitales de todo el planeta. Sin embargo, el hecho de que hubiese sido lanzado en su principio para ejecutarse no solo por el sistema operativo Macintosh y que su manejo o resultara muy intuitivo para las personas con muy poco trasfondo en manejo de herramientas tan avanzadas, afectó la aceptación de este programa entre el público general de algunos países. Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Cloud y contiene como función única y primordial la creación de material gráfico ilustrativo altamente profesional, basándose para ello en la producción de objetos matemáticos denominados vectores. La extensión de sus archivos, que es .ai, que significa Adobe Illustrator, su distribución viene en diferentes presentaciones que van desde su forma individual hasta como parte de un paquete, siendo estos Adobe Creative Suite Design y versión estándar Adobe Creative Suite Web Premium, como entre otros. Adobe Illustrator es una aplicación informática dedicada al dibujo vectorial
y el diseño de elementos gráficos, casi para cualquier tipo de soporte y dispositivo, pudiendo ser usado tanto en diseño editorial, dibujo profesional, maquetación web, gráficos para móviles, interfaz web o diseños cinematográficos. Para explicar lo que significa lo que es un dibujo vectorial o vectorizado, sin tener que recurrir a ninguna explicación basada en matemáticas, lo cual sería largo y aburrido, vamos a explicar rápida y básicamente lo que son las bases del dibujo y la manipulación de imágenes digitales. Dentro de lo que podemos llamar imagen digital, existen dos tipos bien diferenciados: las imágenes vectorizadas y los bitmaps o mapa de bits. Las imágenes vectorizadas o vectoriales se componen de puntos en un espacio virtual que vamos uniendo por medio de trazados para rellenarlos luego y así obtener imágenes de gran calidad que tienen coherencia a cualquier tamaño. Los bitmaps o mapas de bits son imágenes basadas en una retícula ortogonal coloreada, cuya mínima expresión son unos pequeños cuadritos llamados píxeles. Estos píxeles, dados dos puntos, dan una forma, color e intensidad a la imagen. Sin embargo, depende de una resolución para poder ser escalonados y así que tengan sentido a la hora de imprimirse. Las fotos son imágenes rasterizadas o mapas de bits. Si quieres tener más información acerca de estos programas y de los recursos que te ofrecemos, visita nuestra página web arcos.net y encontrarás todo lo que necesitas saber sobre estos temas. Esta es una referencia y Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues Illustrator es el programa que estamos trabajando, que está, que digamos tiene un mayor desarrollo en la industria gráfica y pues cada vez tiene más avances. Y miren que entre una versión y otra versión normalmente pasa máximo un año y medio. Ellos no se esperan 2 años para lanzar una nueva versión. Sin embargo, eh, a veces las actualizaciones son demasiado, no son tan básicas porque lo básico viene igualito desde el 2010. O sea, no, realmente en las funciones básicas no cambia mucho. ¿Qué cambia? En que las herramientas de pronto perfeccionan más, incluyen más pinceles, incluyen otras cosas, pero no es algo que si no tengo la última versión ya no voy a poder trabajar, no, no puede trabajar con versiones más viejitas. Samuel Santiago. Soy yo, pero la verdad yo pues, no estoy para nada listo porque yo juraba que lo iban a hacer. Sí, 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 sí. La recién y de hecho no entendí como unas cosas, entonces por eso como que no espera esa para preguntar. Ok, vamos a dejar allí pendiente Corel, porque Corel es como la competencia de Illustrator y de alguna manera son muy similares en la parte técnica, sirven básicamente para lo mismo. Corel de pronto incluye otras funciones que Illustrator no, Illustrator de pronto incluye otras funciones que Corel no, pero sí es bueno tener esa comparación. Dan Alejandra, freehand. ¿Es un link? Genial, se está poniendo muy de moda. Le va a pasar lo mismo que a... ¿Sí? Pero se está poniendo de moda últimamente. En el último año he visto que la gente está empezando a usarlo. Es muy bueno, muy bacano, chévere. ¿Te ayudo?
Este es un editor de gráficos virtuales. Pues prácticamente es como antes fuera la competencia. Se descontinuó, pero se sigue viendo. Sale más ediciones, pero bueno, un poco la historia de por qué tiene tantos. Este fue creado por Altis, pero después se unió con Adobe y fue como entre para Illustrator. Pero en tiempo después, por la superposición de marcas, dos competencias de la misma pegaban y volvió a ser de alto. Cuando inició con esencial, cuando salió ¿qué pasa con esto? Cuando Freehand pasa a otra vez, Altis lo compra Macromedia. Y aquí es cuando cambia al nombre de Freehand. Tiempo después, en 2005, Adobe compra Macromedia. Por lo tanto, Freehand pasa a ser de Adobe en su complejidad. Entonces, pues, continuó con Illustrator, aunque se siguen vendiendo versiones para Windows y para Mac. Cuando se juntó con Adobe, sacó de versión 1, versión 4, y cuando sacó, lo compró Macromedia, sacó de versión 5 a versión 11. Y hay versiones, creo que hasta la 8, ya no están en. Bueno, y Freehand tiene algo que se llama extensiones de archivo. ¿Alguien sabe qué es la extensión de archivo? Creo que porque ya lo explico ahorita. La extensión de archivo es algo con lo que el computador se guía para saber en qué programa lo tiene que abrir. Por ejemplo, y retomo el ejemplo que yo tenía, cuando tú vas a abrir un archivo Word, siempre te va a salir al final el nombre del archivo, el 2, que eso es lo que le indica al computador en qué programa debe abrir. Freehand tiene varios, es FH9, es y 11. Y pues aquí están las funciones. En eso se basa los archivos y ese tipo de. Hay dos cositas que Sí, ya te la paso. A ver, no te olvides, no te olvides. es que después la dejo aquí. Quédate ahí paradita. Muy chévere, porque nos hace una historia. Miren, esta diapositiva es muy significativa, sobre todo para entender el desarrollo de la industria digital. Estamos hablando de 1988, cuando apenas los computadores estaban llegando a las casas en Colombia, todavía no habían llegado los computadores a las casas. Esto es Estados Unidos, Europa. En Colombia los computadores llegan a las casas después del 95. Después del 95 es que empiezan a aparecer los computadores en las casas colombianas. Sin embargo, ya había gente que estaba trabajando en formatos gráficos para imágenes. Lo que tú explicaste es la ley de antimonopolio. Es decir, si tú vives en un pueblo, tú vendes empanadas, tú tienes el monopolio porque nadie más vende empanadas. Si otra persona pone un puesto de empanadas, hay competencia. Y los dos van compitiendo y van poniéndole diferente producto, le suben el precio, le bajan el precio, le ponen más allí, le ponen más allí, y compiten, ¿cierto? Pero si llega alguien y compra los dos negocios,
negocios para tener el monopolio de las empanadas, eso inmediatamente el Estado interviene y dice, no, no se puede, porque tiene que haber una libre competencia. Entonces, cuando Adobe empieza a comprar todo, que compró Macromedia, que compró Alsys, que compró Aldus, que compró muchas empresas, ahí les cayó la ley norteamericana y les dijo, eso no lo pueden hacer. Entonces Adobe lo disfrazó y lo devolvió a Alsys. ¿Lo disfrazó por qué? Porque simplemente los grandes monopolios, los grandes conglomerados, pues lo que hacen es que crean empresas aparte, ¿cierto? La semana pasada murió el señor Carlos Ardila Lule. Él nunca pudo tener el monopolio de las gaseosas por la ley antimonopolios, pero él, por ejemplo, tenía diversas fábricas y diversos nombres para poder manejar SP. Aparece Macromedia, entonces Adobe finalmente en el 2005 logra hacer ese conglomerado y logra comprar muchas empresas. Y eso le permite a Adobe ser hoy no el monopolio, el gran conglomerado de empresas de dibujo vectorial. Entonces, miren que cuando empieza la exposición, nos sale acá un nombre larguísimo, desarrollado por Adobe Inc., por Macromedia y por Aldus Corporation, porque son 3 empresas las que en últimas van a hacer un desarrollo que al final Adobe dice no sirven para nada porque son 3 versiones para hacer 3 cosas diferentes cuando lo puedo unificar en una sola. Entonces Freehand básicamente lo que hace es que cogen estas funciones y cuando las compran se las integran a Illustrator para hacer un programa muy robusto. Porque tú en Illustrator puedes crear un dibujo manual, puedes hacer una imagen vectorial y puedes hacer folletos y demás cosas. Entonces, es muy interesante porque la historia nos demuestra que no necesariamente se debe coexistir y se puede vivir de manera independiente. Dana, muchas gracias. Tu memoria para que no se te olvide. Nicole Vanessa García, metaarchivo de Windows, no. Nicole Diana, Open Document Graphics, no, ok. Listo. Bueno, Nicole Diana, listo. Entonces, chicos, 10:37, nos queda apenas el tiempo perfecto para asesorar a los que quedaron pendientes y a los de la próxima semana. La idea es siempre saber que van a salir más programas, van a salir más formatos y en la medida que salgan, pues estar muy pendientes para poderlos ir consultando y poderlos ir sabiendo para qué se utiliza cada uno. ¿Listo? Entonces me quedo con ustedes en la asesoría, que creo que son la mayoría sobre los que expusieron el tema. Y ya nos vemos el viernes. ¿Listo? ¿Quieres con PDF? Por favor, los que quieran mostrar. El broche de esa manera es un poco.
Son 5 minutos. Son 5. No te metas tanto en la historia. Para que qué es PDF, qué es el script. Ya. Y ahí con la historia siempre es como la y la extracto. No, tienes como el orden, es que se debe como el formato. Sí, Pero que también es por cuál es la diferencia. y ahí también interesan las cosas. Sí. Es protección de voz. Sí. Sí. Pero si yo te voy a hablar, estando allá, tengo que proyectar la voz, tengo que buscar que si tienes que tratar de medir que te escuche el último. No es gritar, es proyectar. ¡Gritar es esto! Proyectar la voz es eso. Generalmente cuando uno grita con la garganta. Cuando uno proyecta la voz, la proyecta el texto. Hay cosas que uno va desarrollando. Por ejemplo, cuando uno se para y están nerviosos, está así, está así. Y eso tienes que arrestar. Empiezas te paras así y te proyectas. El hecho de pararte así y de pararte con los hombros al frente, ya estás diciéndole al otro, mire, yo estoy aquí. Este es el canal de comunicación. Y cuando uno se para así y se cierra acá, te queda. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, técnicas expositivas, es que cuando uno se da nervioso, uno puede cogerse de algo, que puede terminar haciendo para que empieces. O si necesitas cerrarte con un lápiz, aquí, tratar de no maullar, estar haciendo este movimiento, distraer, se estás exponiendo. Si no te puedes quedar quieto, yo por ejemplo no me puedo quedar quieto, pues yo lo que siempre trato es de caminar un poco, pero caminar lo más prolongado, ¿sí? Y de caminar para hacer la gente. Si yo me quedo en un solo abajo, parte todo el tiempo me estoy moviendo, se queda ahí para que se mueva. Si yo estoy caminando, eso. Archivo de Windows. Hay un ejercicio que a mí me encanta, es que yo como te digo, primer principio, economía del lenguaje, bacanía del lenguaje. Hay palabras que uno usa para hablar, que uno usa para escribir, pero que en una presentación no son necesarias. Entonces, por ejemplo, es un formato de archivo gráfico. Yo le quitaría es un formato de archivo gráfico. Exactamente. Por ejemplo, ahí yo le empiezo a trabajar. Ahora, visualmente, como esto es una presentación visual, ¿cómo puedes representar tú un formato de archivo gráfico? Imagínate una imagen que te represente un formato de archivo gráfico. Una carpetita, ¿ya? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, no colocaría eso. Sí, entonces, por ejemplo,
sistema Windows que permite también la inclusión de mapas de bits. Entonces yo colocaría una carpetica y un loguito de Windows. Porque esta presentación es tu champú. Bueno, yo sé que usted nunca hizo champú, pero cuando yo hacía el champú, lo que yo hacía era que escribía 2 o 3 palabras que me acordaran del resto de la lección. Esto es un champú. Cuando yo tengo las imágenes y yo ya sé que una carpetica y una cosita de Windows me dicen que allí puedo decir esto es un formato gráfico digital, simplemente tengo la imagen, me acuerdo, lo hablo, entonces esta vieja está preparadísima, armando un discurso, pero es una mnemotecnia, son usar imágenes. Por ejemplo, viste la de la S, que era una S vectorial. Entonces, por ejemplo, buscar una imagen con líneas, una imagen con puntos y ponerla allí. Ya desde ahí ya construir cosas. La cantidad de colores, la profundidad, la cantidad de colores. 16 bits es una cadena de 16 unos y ceros. Entonces, cuando tú tienes una cadena de 16, los 16, 126, ¿Qué podría poner? son 64, 16 bits son más o menos 64.000 colores. Cuando tú hablas de 16 bits, estás hablando de más o menos 64.000 colores. Cuando tú hablas de 24 bits, exactamente, de 24 bits, estás hablando de 16 millones de colores. Entonces, en un píxel, en un cuadrito, que quepan, ese cuadrito es capaz de reproducir 64.000 colores. Ahora sí me están ayudando. Exacto. Mira que 8 bits, mira que tienen menos colores y se ven las franjas. Si ves que 24 bits es mucho más continuo, mira que acá, por ejemplo, no hay tanta transición de color. ¿Sí ves? En las 8 bits las transiciones de colores son rígidas porque hay menos cantidad de colores. 8 bits son apenas 240 colores. Sí, porque sí, los metafile, los metaarchivos, lo que pasa es que como hoy en día Mac y Windows son tan compatibles entre ellos, hasta comienzos del 2000 eran completamente divorciados, no se podían. O sea, si uno iba a comprar un programa, tenía que comprar la versión para Mac. Para Windows. Hoy en día tú puedes comprar la misma versión y él te permite instalarlo en cualquier sistema. Los metaarchivos eran solamente para Windows. Entonces Mac también sacó sus metaarchivos. Pero ya hoy en día con la compatibilidad, pues usamos JPG y Windows sin necesidad. Exacto. Exactamente. Y la muestra de mejor calidad. Por eso me fue. Me llegó a tener estos programas que usaba por los ¿Sí? Sí, en todos los programas que utilicen Windows, es decir, en todos. Pero mira que si tú ves decir, sí, no, es que es muy básico. Ahí sí, vamos a esperar de grabar. Ah, aquí ya no aparece, mira, en el Word no
parece.